semejanza. El proyecto Historias Paralelas han unido a la Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca del Congreso en Washington para facilitar algunos de estos documentos esenciales a todo aquel que tenga una computadora. El proyecto Colecciones Mexicanas, basta con poner estas dos palabras en el buscador Google, abre las puertas al lector directamente a la edición facsímil de multitud de documentos de la colección franciscana o a los documentos oficiales del virreinato, convirtiendo en paleógrafo a todo aquel que desee ejercer esta labor. La encomiable y expansiva labor de la Biblioteca Virtual de la Universidad de Alicante, Cervantes Virtual, ha puesto a la disposición de todo el mundo documentos y libros de difícil acceso por medio de su colección americana, que más adelante detallaremos. El proyecto Gutenberg consiste en ofrecer en versión digital múltiple y disponible para ser descargadas en el ordenador obras maestras de la historia y la literatura universal, entre las que se encuentran no pocas obras clásicas españolas e hispanoamericanas. De hecho, el buscador Google pone a disposición del público una multitud de obras digitalizadas, principalmente clásicas y con frecuencia de rara disponibilidad. Basta con seleccionar la búsqueda en la sección de libros completos, Books en inglés, para encontrarse con valiosísimos libros que pueden gratuitamente ser descargados en la memoria del ordenador. Pongamos como ejemplo la colección de documentos inéditos para la historia de España. De creación reciente, en 2009, es la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO, de asombrosas repercusiones. Yo disfruto enseñando un manuscrito preciosísimo que hay del cosmógrafo Pedro de Medina, que no está al alcance de todo el mundo porque es un documento inédito y que tiene unas fotografías muy bonitas. Entreténganse ustedes buscándolo. Cosmografía de Pedro de Medina. La Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano es un esfuerzo conjunto de las bibliotecas de América y la península ibérica, y mediante ella podemos acceder a los manuscritos del doctor Pedro Fernández de Pulgar, canónigo de la Catedral de Palencia, cronista oficial de Indias, un cronista que tenemos olvidado y que de pronto ha aparecido digitalizado todos sus documentos y están disponibles para el que se moleste en descargar obras de 700 páginas cada una de ellas. Una historia de las Filipinas, que yo quería mostrarles, pero no va a ser posible. Una historia de las Molucas, que yo quería mostrarles. Otra de la historia de la Florida, de 700 páginas. Todo ello inédito hasta ahora. Un gran compilador de libros. Pedro Fernández de Pulgar, canónigo de la Catedral de Palencia, cronista de Indias número 13 de la serie, antes de que pasase la labor al Consejo de Indias y a la Academia de la Historia, y al que heredó de hecho Juan Bautista Muñoz, que es también el que catalogó y produjo en la colección Tavera multitud de cosas que tienen ustedes disponibles también, con poner simplemente, voy a romper esto que estoy muy gordo, si ponen ustedes simplemente Juan Bautista Muñoz, tendrán una colección de documentos, muchos de ellos inéditos, de la Real Academia de la Historia en la calle León 1 en Madrid. El Archivo de Indias, pionero de la digitalización, celebra desde el 19 de septiembre hasta el 9 de febrero una exposición sobre el Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur, para conmemorar el brillo en la mirada ante la contemplación de los mares del sur por Vasco Núñez de Balboa hace, ahora en septiembre, 500 años. La Casa de América, en la madrileña Plaza de las Cibeles, celebra, junto con el Museo Naval, hasta el 2 de febrero del 14, una exposición acompañada de múltiples actos culturales titulada La exploración del Pacífico, 500 años de historia, que, por supuesto, está relacionada con el tema de este congreso. Las grandes bibliotecas de todo el mundo no se tienen ya por grandes si no tienen una sección de documentos y libros digitalizados. Valgan como ejemplo, aparte de las ya citadas, el Archivo de Indias de Sevilla, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Pública de Nueva York o la Biblioteca Real de Copenhague, donde hay un documento preciosísimo de Poma de Ayala. Contrasta esta dinámica con el postulado axiomático de muchos norteamericanos
que aseguran que los Estados Unidos comenzaron con la llegada del Mayflower a la roca de Plymouth, e intencionadamente olvidan la llegada de Juan Ponce de León a la Florida el día de Pascua de 1512 y los 108 años que precedieron a la llegada y al asentamiento permanente del mundo anglosajón en Norteamérica. Yo tengo la frontera en casa, estoy casado con una norteamericana, así que tenemos, como pueden ustedes imaginar, un continuo debate sobre estos temas. Olvidan también que durante este periodo de más de un siglo llegaron a Norteamérica en lengua española el alfabeto y la literatura, dando carta de naturaleza a una lengua que sigue manifestándose llena de pujanza cerca de 500 años después, tanto en su forma oral como escrita. Conviene recuperar este predio cultural, hasta ahora omitido o superficialmente estudiado en Norteamérica, tanto en los programas de estudios de bachillerato como en los universitarios, mediante la creación de cursos sobre los primeros escritos españoles en las tierras norteamericanas, la reedición de obras agotadas y no publicadas desde hace décadas e incluso siglos, la edición y publicación de los numerosos manuscritos inéditos que se encuentran disponibles en los archivos y la compilación en antologías en lengua española e inglesa de los textos de mayor interés a fin de ponerlos al alcance tanto del lector hispano como del anglosajón que no tenga intención de acercarse al tema con la minuciosidad del investigador o del estudiante graduado. Convendría establecer en estos cursos con claridad la distinción entre la etapa del virreinato y la etapa de la colonia. Con frecuencia se olvida que el asentador y descubridor, el fraile y el caballero, son figuras que trasplantan una identidad de raíces medievales a esta tierra incógnita, a la que aportan lo que de bueno y de malo tienen el Renacimiento y el Barroco europeo. Tanto la literatura como la historia del virreinato corresponden a la etapa de la dinastía de la Casa de Austria. El cuestionamiento que trae consigo el neoclasicismo, la Ilustración, el empirismo, el cuestionamiento de los axiomas religiosos y los embates contra el ancien régime, de los que nos hablaba la profesora Balticore, que culminan con la Revolución en Francia y con el proceso de autogestión, tanto en América como en España, y en contra del absolutismo real y del despotismo ilustrado, encajan más con la etapa del liberalismo económico, que utiliza el concepto de colonia y colonialismo, hasta entonces inexistentes en las referencias históricas del mundo hispánico. Es un concepto traído de fuera, gestado en la etapa de la dinastía de la Casa de Borbón. Limitemos este breve estudio a esta primera etapa virreinal, a fin de establecer que el alfabeto y la palabra escrita llegó a Norteamérica en lengua española. Pongamos en nuestra lista de lecturas, en primer lugar, aquellas obras escritas durante los 108 años anteriores a la llegada del Mayflower. En segundo lugar, mencionaremos algunas de las obras imprescindibles escritas con posterioridad. Constituye esta primera literatura la cartografía, sus manifestaciones en planiferios y mapas del orbe nuevo, derroteros de mar y tierra, cartas e informes de secretarios de cartas reales, sacerdotes, oficiales, soldados de a pie, asentadores y cautivos. Sobre todo triunfan la relación y el memorial, enviados con frecuencia al virrey, al Consejo de Indias, a algún noble o a los priores de las órdenes monásticas, al rey, al emperador e incluso al papa. En su mayoría son obras que manifiestan el asombro ante lo nuevo, que revelan con transparencia la subjetividad del narrador y que tienen la fuerza del valor testimonial de un testigo presencial de un momento histórico sin precedente. Al igual que en la Edad Media española, y acelero, e historia convergen en un mismo cauce y del mismo modo constituyen las primeras letras de Norteamérica. Además de la primera narración, también en esta época preinglesa fueron escritas la primera biografía, el primer poema épico, el primer libro bilingüe, el primer libro de lingüística, el primer libro religioso, el primer libro de deportes, la primera representación dramática. Mencionaré uno o dos y me saltaré 3 páginas que tengo de ellos, empezando por los naufragios de Cabeza de Vaca, el memorial de Gonzalo Solís de Meraz sobre la biografía de Pedro Menéndez de Avilés, los mártires de la Florida de un peruano que es Fray Luis Jerónimo de Oré,
La Florida de Fray Alonso de Escobedo, que salió por primera vez en la historia el año pasado y ha estado en forma manuscrita hasta entonces. El Confesionario en lengua castellana y timucuana del padre Pareja, que escribió el primer libro de lingüística de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. La Florida del Inca, por supuesto, está ahí para que lean ustedes lo que hizo Hernando de Soto. De Nuevo México, las ciudades de Cíbola, una magnífica narración de Pedro Castañeda de Nájera, que solamente hay un manuscrito en la Biblioteca Pública de Nueva York. De California, 100.000 cosas relacionadas con Cabrillo, con Cuadra y Bodega, con 1000 viajes que nos hacen llevar la imaginación al pasado y asombrarnos de lo que hicieron esta gente antigua. Después del Mayflower tenemos tesoros también. España estuvo en lo que fueron territorios que hoy son norteamericanos 310 años, 31 décadas. Después pasó a México y estuvo en manos de los mexicanos unos 40 años, hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1846, que es ayer mañana. Por lo tanto, se dejó una presencia, y esa presencia hay que rescatarla empezando por la literatura. Muchas gracias. Es una pena esta aclaración que hay que hacer, pero yo quisiera que todos tengan la oportunidad de participar, porque son cosas interesantísimas las que están presentando aquí. Ahora le voy a dar la palabra al profesor doctor Francisco Rodríguez Adrados, que debe haber sido profesor de la mayoría de los que estamos aquí presentes. Es salamantino y filólogo español, catedrático de filología griega en especial, presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de la Sociedad Española de Lingüística. Es autor de innumerables obras, director de varias revistas. Es muchísimo lo que se puede decir, además con la cantidad de años honrosos que tiene el doctor Rodríguez Adrados. Tantos años, bueno. Es que están todos muy bien trabajados y vividos. Vamos a escucharlo entonces hablar de un tema distinto, pero que va combinando algunos problemas que se presentan y va a tratar sobre el libro y la revista científica en general, su problemática. Doctor, le invito a comenzar. Sí, buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Sí. Bien. Bueno, me salgo del tema que primeramente se habló, pero sigue siendo un tema sobre el libro, ¿no? Y esta mañana, y cuando yo oía a tantas personas tan distinguidas hablando tan elocuentemente del libro, de la literatura, etcétera, bueno, yo comparto por supuesto todo eso, ¿no? Pero a mí me duele, y creo que es honesto por mi parte, aunque sea un poco duro, presentar de alguna manera los terribles problemas que el libro tiene en este momento. Bueno, mis ejemplos son de España, pero yo creo que el tema es aproximadamente universal, ¿no? Yo he escrito sobre esto en los periódicos de Madrid. Bueno, siempre uno reacciona ante un hecho concreto, luego tiene consecuencias. El hecho concreto es que acaba de cerrarse la editorial de la Universidad Complutense de Madrid, la universidad más importante de España. Y de repente cierran, alguien me lo dice, yo no me lo creo, y me quedo extrañado. Voy a la internet, que es algo así como el oráculo de Delfos, ¿no? Y bueno, y dice que esta editorial que funcionaba desde ¿qué año dice? Desde el año 97. Bueno, los oráculos a veces se equivocan, porque no era el año 97, que era el año 79 cuando realmente se inició. Y yo tenía relación, yo publiqué ahí el libro mío que se titula Historia de la fábula grecolatina, que son 3 gruesos volúmenes. Allí no se vendía gran cosa, entonces lo publiqué en inglés. En Leiden ha ido bastante mejor, ¿no? Pero este no es más que un golpe. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Yo digo aquí, no acuso a nadie, será el mundo, la crisis, la tecnología, qué sé yo. Nunca cobré un duro, la verdad, ni sé si mi libro, la historia y la fábula griega. Y bueno, si yo le hablara de mis problemas y de mi perspectiva, de los editores y esto con mis libros y otros, bueno, reiríamos un rato, o lloraríamos también un rato. Y si no les echo la culpa, ellos dicen lo mismo. Vean ustedes,
yo he publicado 3 libros que recorren artículos de periódico mío, de todos los periódicos de Madrid, ¿no? Y ahora quise publicar 4 libros, y ahora quise publicar el 5º con artículos publicados en los artículos en el ABC, en El País, en todos ellos, en otros que se han acabado. Y por primera vez en mi vida me dice Espasacalpe, que es una editorial importante, ustedes saben, que nada, que no vende nada y que no publica. Me quedé estupefacto. Eso fue para mí realmente un golpe, ¿no? Y me pongo a pensar en algunos temas, y por ejemplo, en la repercusión sobre el niño, ¿no? Que es para la enseñanza por el niño, ¿no? Este es uno de los problemas. Pero claro, me dicen, algún profesor importante de Derecho, me dicen, antes todos los alumnos compraban los libros, ya no compran libros, sacan unos apuntes de internet o de donde sea, etcétera, ¿no? Y claro, lo peor es el niño, porque le dicen, haz un artículo, un escrito sobre tal cosa, digamos Alejandro Magno, digamos lo que ustedes quieran, es igual. Cogen 2 o 3 cosas, las funden, etcétera, sale ahí un revoltijo, pero no, han perdido la capacidad. Esto es muy triste. Se pierde la capacidad de leer